Le invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo vamos a proyectar también en pantalla por si alguna de las personas que nos está mirando no tiene una Biblia a mano en este momento. Hebreos capítulo 1. Desde el versículo 1 en adelante, damos lectura en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, queridos pasajeros, podríamos decirlo, hoy iniciamos una nueva travesía. Iniciamos un nuevo viaje, esta vez a través de las aguas del libro de Hebreos. Y como representante del capitán, de parte de él y delante de él, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta travesía, a este navío. Nuestro capitán ha demostrado, hermanos, ser hábil en la conducción de su nave. Él siempre nos ha hecho zarpar desde un puerto inicial, en un libro, en un texto, en una serie, y nos ha llevado sanos y salvos hasta el puerto final. Y no solo eso, este capitán también nos ha hecho disfrutar de las delicias de cada viaje. Los comedores de esta nave están llenos de toda buena delicia. Los miradores que ofrece esta nave ofrecen una vista impecable de lo que él desea mostrarnos. Así que les invito, hermanos, a disponer sus corazones, a abordar en este viaje sin dinero y sin precio, y a confiarle nuestras vidas a nuestro gran y experto capitán, a disponer, hermanos, nuestros corazones para disfrutar de esta travesía a través del fascinante libro de Hebreos. Decía el ya fallecido hermano y doctor en teología R.C. Sproul, si pudiera tener un solo libro, si estuviera en una situación hipotética, en una isla desierta o tal vez encarcelado por causa de Cristo y tuviera que elegir un solo libro de la Biblia para tenerlo conmigo, para darme aliento, consuelo y para mi edificación, para sorpresa de muchos, dice él, el libro que escogería sería Hebreos. Lo que amo de Hebreos, dice Sproul, es que si hay algún libro que recoja todo el consejo de Dios en un solo lugar, es este libro. Por tanto, hermanos, espero que en esta bienvenida usted pueda sentirse animado para, tomado de la mano del Señor, iniciar nuestra travesía por el libro de Hebreos. Y para hacerlo, le invito al primer sermón, al que hemos titulado con la sencilla palabra introducción. Y permítame conducir sus pensamientos en esta introducción a la epístola a los Hebreos a través de 3 puntos bastante generales. El primero de ellos, redundando tal vez un poco en las palabras generalidades del libro, para luego seguir a las 2 divisiones principales que nos ofrece la epístola a los Hebreos, es decir, una sección doctrinal y por último una sección de exhortación. Permítame, por tanto, avanzar en el primer tema, las generalidades de este libro. Iniciamos este libro con una certeza y con una duda. Iniciamos la generalidad de poder entender de forma global y panorámica este libro de Hebreos con una certeza y una duda. La duda es, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el nombre del autor humano de la epístola a los Hebreos? La verdad es que el nombre no aparece en el escrito. Usted puede leer Hebreos desde el principio hasta el fin y no va a encontrar el nombre del autor.
Sin embargo, los cristianos del primer siglo atribuyeron el escrito sagrado al apóstol Pablo, y estuvo así durante mucho tiempo. Por ejemplo, Atanasio, escribiendo acerca de la conformación del canon del Nuevo Testamento, él dice: damos fe, certeza de que el canon del Nuevo Testamento se constituye de estos libros, y en un segmento dice: hay 14 epístolas del apóstol Pablo, que son las siguientes escritas en orden. Primero, Romanos, después 2 a los Corintios, después a los Gálatas y a los Efesios, después a los Filipenses, 2 a los Tesalonicenses y la dirigida a los Hebreos, para luego hablar de las 2 de Timoteo, una de Tito y una de Filemón. De modo que desde el principio los primeros cristianos, y Atanasio da fe de ello, atribuían la epístola, la autoría de la epístola al apóstol Pablo. Tertuliano más tarde le atribuyó la autoría a Bernabé, que era un levita, profundo conocedor del templo y de los rituales. Por lo tanto, él propuso a Bernabé como un posible autor humano de la epístola. Lutero, el reformador, propuso a Apolos, el varón elocuente y poderoso en las Escrituras, dado que la forma en la que está escrita la epístola a los hebreos es un griego bastante refinado, bastante elocuente. Otros más tardíamente han propuesto a Priscila y Aquila. Orígenes propuso a Lucas, aunque opinaba sí que las ideas ciertamente son del apóstol Pablo, pero la dicción y la composición son de otro, y él termina diciendo: ¿quién ha escrito la epístola? La verdad, solo Dios lo sabe. Y esta última frase de Orígenes, de que quien ha escrito la epístola, solo Dios lo sabe, nos lleva a nuestra certeza. No sabemos quién fue el autor humano, pero tenemos una certeza. Aunque desconocemos la autoría humana de la epístola, a quien nos vamos a referir continuamente como el autor de Hebreos, ya que no tenemos un nombre, sí sabemos con plena certeza la identidad del autor divino de esta epístola. Permítanme, hermano, hacer el siguiente ejercicio. Quiero que en sus casas tomen sus Biblias. Aquellos que tengan una Biblia a mano, los que tengan sus dispositivos, pueden abrirlo también en Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Permítame hacer el siguiente ejercicio. Quiero que lean en voz alta solamente la primera palabra que aparece. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Lean en voz alta la primera palabra. La primera palabra que ya aparece es Dios. Podemos tener la certeza, hermanos, de que el libro de Hebreos pertenece al canon de las Sagradas Escrituras, que fue inspirado plenaria y verbalmente por el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios su autor divino. Cuando hablamos de inspiración plenaria y verbal, nos referimos a que toda la epístola a los Hebreos, en este caso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, fue inspirada. Y no solo eso, también es verbal, es decir, cada una de las palabras en el idioma original fue soplada, insuflada, fue inspirada, guiada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, aunque desconocemos el autor humano, tenemos plena certeza de su autoría divina. Dios es quien inspiró este libro. El autor sagrado de este libro es nuestro Dios. Hermanos, este inicio de iniciar con la palabra Dios es algo bastante exclusivo y propio de Hebreos en las epístolas. Permítame hacer un segundo ejercicio. Esta vez no es necesario que usted busque los textos, solamente escúchelos y considere. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Segunda a los Corintios 1:1, Pablo, apóstol. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol. Efesios 1:1, Pablo, apóstol. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo. Colosenses 1:1 nos dice Pablo, apóstol. Primera de Tesalonicenses nos dice Pablo, Silvano y Timoteo. Igualmente segunda a los Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Segunda de Timoteo nos dice nuevamente Pablo,
apóstol de Jesucristo. Tito nos dice Pablo, siervo de Dios. Filemón, capítulo 1, versículo 1, nos dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Siempre Pablo, 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 Pablo. Pero llegamos a Hebreos y lo que leemos es Dios. Hermanos, en el texto original el orden de la frase es distinta. En nuestra frase, en versión española, comienza con Dios. En el texto original comienza distinto. Pero quiero resaltar este inicio de la Reina Valera 1960 y también otras versiones actuales que inician con Dios. Y esto nos da, hermanos, el refuerzo de la autoría divina. Por lo tanto, podemos seguir leyendo el resto de las palabras con plena confianza, porque el que está hablando aquí en el libro de Hebreos, aunque desconocemos el autor humano, es Dios. Alguien usó la siguiente metáfora. Podemos comparar Hebreos a un cuadro de perfecta belleza que habría sido considerado como la obra de Rafael, el gran pintor. Si llegase a demostrarse que no fue Rafael quien lo pintó, no hemos perdido por ello una gran obra de arte clásico, sino que por el contrario habremos ganado otro maestro de primera fila, tal como Rafael. De modo, hermanos, que cuando nos preguntan ¿quién es el autor de Hebreos?, podemos responder: el autor es Dios, quien soberanamente guardó de forma celosa el nombre del autor humano. Se lo repito, el autor es Dios, quien guardó celosamente el nombre del autor humano por razones que están escondidas en los propósitos soberanos y secretos de Dios. La autoría divina en este caso no está en cuestionamiento. La obra entera de Hebreos es teológicamente perfecta y está en completa armonía con el resto de la Biblia. Es un libro inspirado por Dios. Siguiendo nuestra metáfora, Dios es el pintor excepcional que dejó su huella indeleble en este precioso libro de Hebreos. ¿Y qué fue, queridos hermanos? ¿Qué fue lo que este bendito autor divino inspiró en el libro de Hebreos? Esa pregunta nos conduce a nuestro segundo punto, la doctrina. ¿Qué es lo que contiene el libro de Hebreos? ¿Qué fue lo que Dios inspiró? ¿Qué fue lo que movió a Dios para inspirar a un autor que no conocemos a escribir esta obra de arte tan perfecta y tan gloriosa? Hay muchísima doctrina. Este es uno de los libros, de todas las epístolas del Nuevo Testamento, es uno de los libros más extraordinarios en lo que a cristología se refiere. La palabra cristología, para que todos puedan entenderme, es esa parte del estudio de la Biblia que se enfoca, se concentra en saber más acerca de la persona, de la obra y de los oficios de Jesucristo. Eso es la cristología y eso es lo que encontramos desarrollado tremendamente en el libro de Hebreos. El contenido doctrinal, hermanos, es lo que lo hace tan preciada. Por eso R.C. Sproul deseaba quedarse solo con este libro si es que tuviera que verse en la disyuntiva de elegir un solo libro. El tema principal de Hebreos, ¿cuál viene siendo entonces? Esto es importantísimo, porque nos da la línea melódica de todo el libro para poder interpretar cada texto que vayamos encontrando en concordancia con esta línea melódica, con esta línea basal. Hermanos, el tema principal del libro de Hebreos que estamos iniciando nuestro estudio y que siempre tenemos que tenerlo en mente en cada sermón de aquí en adelante es que se exalta la superioridad de Jesucristo por sobre el judaísmo. Se lo repito, el tema principal es la superioridad de Jesucristo por sobre el judaísmo. Muestra a Cristo como la realidad, mientras que todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento era solo la sombra. Cristo es la realidad, mientras que el sistema ceremonial del Antiguo Testamento era solo una sombra. Cuando la realidad se hace manifiesta, entonces la sombra ya no tiene propósito. Estas dos palabras son importantes, sombra y realidad. No es que el Antiguo Testamento esté mal. Alguien comparaba el Antiguo Testamento como una pieza hermosa, muy bien ordenada, pero con poca luz. De modo que si uno entra, logra ver las sombras de las cosas.
Pero si traemos la luz del Evangelio, la luz de la persona de Jesucristo, puede alumbrar el Antiguo Testamento y lo podemos entender con mayor perfección. Es eso lo que hace la epístola a los Hebreos. Por eso es tremendamente gloriosa y le animo, hermanos, a que pueda leerla, estudiarla en profundidad en casa y conectarse cada domingo para meditar juntos de manera expositiva y consecutiva en esta epístola a los Hebreos. Cuando la realidad entonces se hace manifiesta, la sombra ya no tiene propósito. Por lo tanto, Jesucristo es superior al judaísmo. Por lo tanto, el cristianismo es superior al judaísmo. Cristo es el cumplimiento perfecto y cabal de todo el Antiguo Testamento, de modo que si ya fue cumplido, no necesitamos las señales si el cumplimiento ya ha llegado. Lleva, por lo tanto, hermanos, a los destinatarios de esta epístola a sacar su mirada de las sombras del Antiguo Testamento para fijarlas en la luz perfecta del Nuevo Pacto, para fijarlas en el cuerpo real de Cristo, del cual antes solo veíamos la proyección de su sombra. A manera de ilustración a esto, quisiera comentarle algo familiar. Mi hijo de 2 años y fracción juega un juego, y en este juego él solo ve sombras de animalitos. Y el juego consiste en que él tiene que saber identificar a qué animalito corresponde esa sombra. Y cuando responde, ¿cierto?, aparece luego el animalito en todo su color. Primero se ve solo negro, solo la sombra, pero una vez que acierta cuál es el animal, aparece el animalito con todos sus colores, con todos sus detalles y con todos sus sonidos. Algo similar ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí podemos ver con la luz de Cristo. Cristo viene siendo la clave, la luz que nos trae claridad a esta sombra del Antiguo Testamento, de tal forma que podemos ahora con Cristo ver todas las cosas con detalle, en colores, con claridad, escucharlas con un sonido audible y entendible. Eso es lo que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y se ve claramente evidenciado en la epístola a los Hebreos. Los destinatarios, por tanto, debían quitar su mirada del judaísmo y perseverar en el cristianismo. Pero ¿quiénes eran los destinatarios? Aquí tenemos otra pregunta difícil, nos plantea una dificultad. No lo sabemos. Así como si leemos toda la epístola y no encontramos el nombre del autor, también podemos leer toda la epístola y no encontrar el nombre de los destinatarios. Normalmente Pablo escribía a los cristianos en Roma, a los cristianos en Corinto, a los cristianos en Éfeso, a los cristianos en Filipo, a Timoteo, a Tito, a Filemón, etc. En este caso no tenemos un destinatario claro, pero sí podemos analizar la evidencia intrínseca, es decir, lo que el mismo libro nos va diciendo, la evidencia intrínseca de la epístola y ver características de estos destinatarios y nos van a dar algo de luz de a quiénes se refería. Ahora, ¿qué importancia tiene, hermanos, cree usted, detenerse a responder esta pregunta? ¿Será solo para llenar la cabeza de más conocimiento, de cosas técnicas, teológicas? No. ¿Qué importancia tiene preguntarnos quiénes son los destinatarios? Tiene mucha importancia, porque la condición en la que se encuentran estos destinatarios es lo que originó la necesidad de escribir la epístola. Y esta necesidad, esta situación y esta identificación más o menos de los destinatarios nos va a ayudar también a interpretar correctamente los textos y a no usar los textos como pretextos. Necesitamos, por lo tanto, saber los destinatarios o tener algo de luz al respecto para poder interpretar correctamente. Usted dirá, pero los destinatarios están claros, están clarísimos. Es cosa de abrir la Biblia, leer y decir, ahí dice, a los hebreos. Pero este título, hermanos, que usted encuentra en su Biblia, si usted va a Hebreos en el capítulo 1, lo puede ver arriba como la epístola a los hebreos. Ese título no corresponde al original. Cuando se escribió la epístola originalmente, la primera palabra que aparecía ahí no era epístola a los hebreos. Comenzaba con el texto, capítulo 1, versículo 1. De ahí en adelante parte el libro inspirado. El título se le adjudicó después.
Este título, registrándolo hacia atrás en la historia, los expertos han encontrado la referencia más antigua recién a finales del siglo II. En el último cuarto del siglo II recién encontramos que se le atribuye esta epístola a los hebreos. ¿Y por qué lo titularon a los hebreos? Note, estoy completamente de acuerdo con que es a los hebreos por si acaso. Capítulo 1, versículo 1. Léalo con atención. Lea cada palabra. Recuerde que creemos en la inspiración plenaria y verbal. Cada palabra importa. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Esta frase a los padres, hermanos, es propia del pueblo judío, es propia de los hebreos para referirse a sus antepasados. Además, note que esos padres, si a alguien le cabe la duda, son padres a los cuales Dios le habló de muchas formas y de muchas maneras, por muchos profetas, etc. ¿En quién se cumple eso? En los patriarcas de Israel, en los antepasados de los israelitas, que Dios les habló por Moisés, les habló por Josué, les habló por profetas, les habló de diversas maneras. ¿A quiénes? A los padres israelitas. Por lo tanto, se puede deducir que los destinatarios de esta carta son descendientes de esos padres. Son, por lo tanto, hebreos. Además, estos destinatarios, hermanos, estaban profundamente familiarizados con el Antiguo Testamento, con el templo y con todas las ceremonias, como lo atestiguan un montón de versículos. Por ejemplo, solo por citar algunos, el 1.7 está citando el Salmo 104, verso 4. En el versículo 8 del primer capítulo, el autor cita el Salmo 45, versos 6 y 7. En los versículos 10 y 11 del capítulo 1 cita el Salmo 102. En el 13 cita el Salmo 110, y así, etcétera. Frecuentemente está haciendo alusiones al libro de Levítico. Como conversábamos en la mesa redonda de Levítico, el libro de Hebreos desarrolla y trae luz de lo que Levítico era una sombra. De modo que los destinatarios eran descendientes de los padres a quienes Dios le había hablado. Además eran profundos conocedores del Antiguo Testamento, el templo y las ceremonias. Todo esto, hermanos, se puede llegar a la conclusión de que eran judíos convertidos al cristianismo. No solamente judíos, eran judíos convertidos al cristianismo. De ahí el título a los hebreos. Y estos eran creyentes, como lo atestigua, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1, cuando les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ellos ya tenían esta salvación tan grande. En el capítulo 3, versículo 1 les dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, les llama hermanos, les llama santos, les llama participantes del llamamiento celestial. Entonces hasta aquí eran judíos, conocedores del Antiguo Testamento y creyentes en Cristo. No sabemos precisamente a qué iglesia particular, pero eran judíos creyentes. Y llevaban además un buen tiempo siendo creyentes. No era una iglesia nueva que estaba recién siendo plantada y el autor les estaba dando un discipulado básico de cristología. No es eso. Era una iglesia antigua. En el 5.12, por ejemplo, el autor los amonesta y les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Era una iglesia ya con años plantada. En el 6.10 les dicen que habían también tenido tiempo para servir en otro tiempo a otros creyentes. Eran miembros de una iglesia local cuando, por ejemplo, en el capítulo 13 les habla de vuestros pastores. O sea, eran ovejas de una congregación local. En el capítulo 10 encontramos el famoso versículo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, de tal manera que se trata de una congregación particular. El autor los conocía y los destinatarios los conocían al autor. Por eso el autor en una parte les pide que oren por él. Era del tiempo apostólico, porque también habla del hermano Timoteo que había salido de la cárcel. Lo importante, hermanos, de los destinatarios, además de que eran judíos creyentes de una iglesia antigua, era que además estaban en un peligro. Y esto es lo que origina la necesidad del autor de la epístola a los hebreos de escribir la epístola. Que más que una epístola es una mezcla de exhortación, de homilía con epístola. Porque los destinatarios estaban en un peligro.
¿Cuál era el peligro en el que estaban los destinatarios? El peligro en el que estaban estos judíos convertidos al cristianismo era que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo para volver a las formas del judaísmo. Esto es lo que origina la necesidad de la carta. Por eso el autor los exhorta y les dice, por ejemplo, en el 3.6 y el 14, si retenemos la confianza, para que retengamos firmemente la confianza del principio. O en el 4.1, temamos, no sea que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Los anima a no abandonar el cristianismo para volverse a las sombras del judaísmo. Todo esto, hermanos, es esencial porque toda la epístola trata y resuelve una situación puntual de su destinatario. ¿Ve que es importante ver quién es el destinatario? Determinar quiénes son los destinatarios y en qué situación se encuentran nos ayuda entonces a comprender el contenido de la epístola, el tema de la epístola y el propósito de la epístola. Si no sabemos la razón por la que se escribe, vamos a terminar sacando textos de contextos y predicando nuestras propias ideas en vez de exponer la idea del autor original y la idea del autor divino de este escrito. Tenemos que entender cuál es la problemática. ¿Por qué el judío estaba siendo tentado a dejar el cristianismo para volverse al judaísmo? Tratemos de entender un poco. Los judíos cristianos, los judíos que abandonaban el judaísmo y se convertían al cristianismo, eran considerados por sus conciudadanos como apóstatas, como renegados de Moisés, como alejados de la ley de Moisés y alejados del pacto de Dios. Entendámoslo. Habían sanciones religiosas y ceremoniales. Ellos eran excluidos de las ceremonias judías, no podían participar. Además, hermanos, tenían una sanción social. Eran aislados socialmente de la comunión judía. Permítame citarle como ejemplo cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 9. Si ya lo encontró, Evangelio de Juan capítulo 9 lleva como un subtítulo, ¿verdad? Un título dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y relata la historia que todos conocemos de cómo Jesús sanó a este ciego de nacimiento. El problema fue que lo hizo en día de reposo y los fariseos se enojaron y le fueron a pedir cuentas a los padres del ciego, que le dieran explicaciones. ¿Qué es esto que está pasando? Vaya conmigo al versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Ellos no sabían nada, se estaban desligando de todo. Edad tiene, note, edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y es importantísimo el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Se lo voy a repetir. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene para preguntadle a él. Y note el versículo 28. Y le injuriaron los fariseos al ciego y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste en pecado, le dicen al ciego que había sido sanado, y nos enseñas a nosotros. Y termina diciendo, y le
expulsaron. Esto era, hermanos, lo que les ocurría a los judíos que creían en Jesús. Eran expulsados por las autoridades religiosas. Ni siquiera sus padres se atrevían a meter mano. No sabemos nada, pregúntele a él, edad suficiente tiene para responder. Nosotros no nos metemos porque tenían miedo de los judíos. Esto era lo que estaban sufriendo los judíos cristianos, a los cuales el autor de Hebreos les escribe. Estaban pasando por esta persecución de sus hermanos judíos. Estaban sufriendo sanciones ceremoniales, religiosas y sociales, incluso familiares. Sus propias familias lo desconocían. Eso fue lo que le ocurrió al ciego de nacimiento. Sí, es verdad nuestro hijo, pero que responda a él. Nosotros no nos metemos. Este tipo de cosas eran las que estaban sufriendo y experimentando nuestros hermanos hebreos. Nota entonces la problemática en la que estaban. Entiende ahora un poco por qué ellos se veían tentados a abandonar el cristianismo para volverse al judaísmo. Era más cómodo volverse al judaísmo. Se evitaban la presión. Podían volver a tener comunión con sus familias, con la sociedad, con los cultos religiosos. Pero ellos estaban siendo privados de todo esto y sufriendo todo esto por causa de Jesús. Y lo que el autor de la epístola intenta es mostrarles, hermanos, de que lo que han perdido no es nada, porque han perdido solo las sombras. Ellos ahora tienen el cuerpo, tienen a Cristo, tienen a alguien que es superior. A los ojos de un judío, hermanos, los judíos cristianos eran seguidores de un hombre maldecido por Dios, porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces eran muy mal vistos. Estaban bajo gran presión para volverse al judaísmo. Pero el autor hace una serie de admoniciones, diciéndoles, por ejemplo, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. Los anima. Es como el atleta que va cansado y está a punto ya de abandonar la carrera. Faltan pocos metros para llegar, pero ya no da más. Pero recibe un empujón desde atrás que le ayuda a llegar. Recuerdo en cierta ocasión, estaba viendo a manera de ilustración una carrera de atletas. Hay mucho honor en el atletismo, es algo muy hermoso. Iban varios atletas corriendo y uno de ellos muy fatigado tropieza y cae. El que iba ganando, ¿sabe lo que hizo? Se detuvo, volvió, lo tomó, lo levantó y lo ayudó a caminar y llegar hasta la meta. Eso es lo que está haciendo, esa es la intención de lo que está haciendo el autor de la epístola a los hebreos. Está en su carrera deteniéndose, tomando a los hebreos, levantándolos y empujándolos, obligándolos a seguir y animándolos, diciéndole mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. El argumento principal, hermanos, para esto es recordarle a los hebreos, la mayor motivación era recordarle a los hebreos que Jesucristo es superior, es mayor o es mejor que. Son palabras importantes que se van repitiendo en la epístola. Lea con atención cuando la lea y se va a dar cuenta que son palabras que se repiten. La palabra mejor se repite 13 veces. Solo por citarle algunas, tenemos una mejor esperanza en el 7:19. En el 7:22, un mejor pacto. En el 8:6, mejores promesas. En el 9:23, mejor sacrificio. En el 10:34, mejor posesión. En el 11:16, mejor patria. En el 11:35, mejor resurrección. En el 12:24, una sangre que habla mejor que la de Abel. De modo que en Cristo tenemos algo mucho mejor que el judaísmo. Jesucristo es mejor que Moisés. Jesucristo es mejor que las ceremonias religiosas judías. Jesucristo es mejor que el antiguo pacto. Cristo es mejor. O, otra palabra que se repite, superior. Por lo menos en 7 aspectos Jesús es superior. El autor demuestra al menos 7 aspectos en los cuales Jesucristo es superior y con esto anima a los hermanos hebreos que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo para volver al judaísmo. Les dice, por ejemplo, que Jesús es superior
a la revelación del Antiguo Testamento. Lo que leímos hoy, Dios habiendo hablado, versículo 1, capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, una revelación mayor. Habían revelaciones parciales, segmentadas, dadas por hombres humanos, en otro tiempo a los padres por los profetas falibles en cuanto a que eran pecaminosos, no en cuanto a su profecía, porque eran inspiradas también las profecías de esos profetas. Pero en este último tiempo, Dios nos ha hablado no de forma parcial, sino por última vez, de forma total, cabal y perfecta, por su Hijo. De modo que Jesús es superior a las revelaciones del Antiguo Testamento. Luego el texto avanza y nos dice que Jesús es superior a los ángeles, tanto en su obra como en su persona. El texto sigue avanzando y nos dice que Jesús es superior a Moisés. De hecho dice el gran Moisés, tan respetado. Recuerda que los fariseos le decían al ciego, nosotros somos hijos de Moisés, él es nuestro maestro. Bueno, el respetado Moisés, que sin duda es respetado, es comparado aquí en Hebreos como el siervo fiel de una casa, pero Jesús era el dueño de esa casa. Por lo tanto, Jesús era superior también a Moisés. Jesús sigue avanzando, es superior a Josué y al reposo que Josué pudo darle al pueblo. Entonces Jesús puede dar un reposo superior al que dio Josué. El texto sigue avanzando y nos muestra que Jesús es superior al sacerdocio levítico. Sigue avanzando y nos dice que Jesús es el mejor mediador, es superior a todos los demás mediadores del antiguo pacto, como lo vemos en el capítulo 8, versículos 6 al 13. Ya fueran estos mediadores ángeles, profetas, reyes, etc. Jesús es superior a todo eso. Por último, Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos los días se ofrecía sacrificio, en la mañana, en la tarde, sacrificio tras sacrificio que nunca podían hacer perfecto el que lo ofrecía. Pero Jesús viene como oferente, como el que ofrece el sacrificio, y al mismo tiempo él mismo es el sacrificio, presentando un solo sacrificio, único, perfecto, cabal, a través del cual hizo perfectos para siempre a los santificados, de modo que Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos les muestra a los hebreos cavilantes que estaban tentados a abandonar el cristianismo todas estas bellezas y perfecciones de Jesús. Tú en casa puedes notar esta belleza de Jesús, puedes ver cuán superior es Jesús a todas las cosas, cuánto mejor es el oficio, la persona y la obra de Jesús. Lo resaltante de todo esto, hermanos, es que Cristo es superior en su ser, en su obra y en sus oficios. Por lo tanto, abandonar la realidad gloriosa de Cristo para volver a las sombras era un absurdo, era una necedad. Las tribulaciones del tiempo presente que estaban sufriendo los hebreos no eran comparables con la realidad que ellos poseían. Ellos tenían a Jesús, al Mesías, al que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Los judíos tenían la sombra de Cristo, mientras que los cristianos tenían el cuerpo mismo de Cristo. De modo que con esto, hermanos, el autor de Hebreos anima, exhorta a los judíos cristianos, a los hebreos cristianos, a no retroceder, a mantenerse firme, a avanzar, a mantener la profesión de su fe. Esto es lo que ocurre hoy en día. Hoy en día tenemos otras persecuciones. A mí nunca me ha perseguido un judío. Yo creo que a usted tampoco, o tal vez a uno que otro, cosas muy puntuales, pero sufrimos otras persecuciones. Hermanos, el principio es el mismo. Las persecuciones pueden cambiar, pero el principio que nos mantiene firme en nuestra profesión de fe es el mismo. Jesús es mejor, Jesús es superior en todos los aspectos. Tenemos a Jesús, tenemos al cuerpo, tenemos al cumplimiento, no necesitamos las sombras, no necesitamos otras revelaciones extras, ya tenemos la revelación final en Cristo, tenemos la persona de Cristo, no necesitamos andar soñando y hablando con ángeles, porque tenemos a Jesús que es superior a los ángeles.
No necesitamos nuevas revelaciones porque Jesús ya ha hablado, Dios ya nos ha hablado por el Hijo. Jesús es superior a todas estas cosas y esto debe ser un ánimo para usted, como lo fue también de ánimo para los destinatarios originales. ¿Es de ánimo esto para usted? ¿Logra usted valorar y maravillarse de la superioridad de Cristo o le parece algo superfluo? Dios nos ayude. Si de verdad eres cristiano, podrás valorar esta superioridad de Cristo. Y si no lo eres, te invito a que vengas a Cristo, porque Cristo es el todo, Cristo es superior, Cristo es el mejor. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y en fe, porque solo Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el nuevo pacto, Él es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto, el rey perfecto, el profeta perfecto. En Él lo podemos tener todo sin necesidad de retroceder a cosas pasadas. Y si hemos de sufrir tribulación, tenemos este consuelo. Tenemos a Jesús. No es que tenemos salud. No es que nuestro Dios nos da prosperidad. No es que el Señor bendice a nuestros hijos y les da títulos. No es que el Señor nos ha prosperado y nos dio un auto, una casa. Esa no es nuestra certeza. Pueden quitarnos todo eso, pero no importa, porque tenemos a Cristo. Él es superior. Él es lo mejor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que los hombres nos persigan, que tengamos tribulaciones, que la gente se burle de nosotros, que nos aíslen de ciertos eventos sociales. ¿Qué importa? Tenemos a Jesús. Eso pasa a la vida práctica. Esta superioridad de Cristo se traduce en la práctica como la supremacía de la vida en Cristo, lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. A partir de la mitad del capítulo 10, el autor termina la doctrina y comienza con la exhortación. Note la transición entre las dos partes. Esto ocurre en el capítulo 10. Vaya conmigo al capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Podemos leer desde el 19 podemos leer. Perdona, casi. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no sobre la casa del tabernáculo, templo humano, sino sobre la casa de Dios, nota el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, y de aquí en adelante inicia la exhortación. Toda esta doctrina no es algo simplemente que quede en la cabeza, sino que desde allí se desprende la exhortación. Siempre en la Biblia, hermanos, cada vez que usted lea un libro de la Biblia se va a encontrar con la misma estructura. Primero el autor establece la doctrina, lo sólido, el fundamento apostólico, y de ello se derivan de forma natural las aplicaciones prácticas. Es por eso que no tenemos que forzar las aplicaciones o empezar por las aplicaciones o adoptar un modelo moralista de enseñarle a la gente ciertas aplicaciones que debe cumplir. La forma bíblica es establecer la doctrina, mostrar la gloria, la belleza, la perfección, la sabiduría y la doctrina y todo el consejo de Dios, y de allí se desprenden de forma natural las exhortaciones. Y la exhortación aquí comienza con un acerquémonos. Hermanos, estamos aprovechando todas las excelencias de Cristo. Todo lo que hemos hablado, toda esta belleza de Cristo, la perfección de Cristo, la superioridad de Cristo, de que Cristo es el mejor, lo estamos aprovechando. Estamos disfrutando de todas estas riquezas de Jesús. Estamos teniendo comunión con Dios.
Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Antes no se podía entrar al lugar santísimo. Entraba solo un sacerdote una sola vez al año. Pero Jesús, a través de su sacrificio, entró no al santuario terrenal, sino al mismo cielo y se sentó a la diestra de Dios. Note, eso es importante. Los sumos sacerdotes están siempre de pie. Los sacerdotes están siempre activos, siempre trabajando, teniendo que ofrecer sacrificio tras sacrificio. Pero Jesús ofreció un sacrificio único, perfecto, y acabada la obra, consumada la obra, como dijo Jesús, consumado es, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, como nos dice el texto que leímos en esta mañana, Hebreos capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una obra perfecta, superior, mejor, total, consumada, acabada. Eso es lo que tenemos. Estamos disfrutando eso. La comunión que Cristo ganó para con nosotros hacia Dios, la estamos disfrutando, la estamos aprovechando. Estamos aprovechando del poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. En el día al día, ¿cómo estás cultivando este acercamiento a Dios que Cristo ganó por ti? ¿Cómo te estás enriqueciendo de la superioridad y de las riquezas espirituales de Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Dios, a quien hoy tienes acceso directo a través de la persona de Jesucristo? Dios nos ayude. La parte exhortativa, a grandes rasgos, la podemos dividir también en 5 partes. El privilegio de acercarnos a Dios, como lo hemos mencionado. La fe que nos distingue, y allí habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Perseverar tras Jesús por causa de estos testigos, de estos héroes de la fe. Muchas veces se hace una división abrupta entre el capítulo 11 y el 12. Cuando el 12 dice, por ejemplo, en el 11 habla de la fe y de los héroes de la fe, y en el 12 dice, por tanto, ese por tanto está ligado, ¿cierto?, conectado con el anterior, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos son los héroes de la fe que acababa de mencionar en el capítulo 11. Por eso debemos perseverar con esta nube de testigos, instarnos a perseverar tras Jesús. También nos exhorta al privilegio de adorar a Dios. Y por último, en el capítulo 13, que pareciera un capítulo desconectado con ciertas ideas tal vez ajenas al texto, no es así. Es la ética del nuevo pacto, del pacto mejor y del pacto superior que Cristo, el sumo sacerdote perfecto y excelente, ganó para nosotros. De modo que toda la parte exhortativa nos exhorta, nos mueve, nos anima a aprovechar el privilegio de acercarnos a Dios. Nos habla de la fe que nos distingue, de perseverar en Jesús, de aprovechar el privilegio de adorar a Dios y de vivir según la ética del nuevo pacto. Quisiera concluir esta breve introducción a la epístola a los Hebreos, esperando haberle animado, hermano, a que vea la gloria de Dios, la gloria y la belleza de Jesucristo en esta epístola, y animarle a que la lea una y otra vez, idealmente más de una versión. Pero quisiera concluir con esto, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo, de quien hemos dicho que es superior y mejor. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De modo que Jesús fue mejor y superior en los días del autor de Hebreos y sigue siendo superior el día de hoy y lo será por la eternidad. Jesús fue mejor y superior y de gran aliento para permanecer en la fe para los destinatarios originales y sigue siendo mejor y superior para alentarnos a perseverar en la fe para nosotros, los destinatarios actuales. Hermanos, Jesús es toda la revelación que necesitas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el profeta por excelencia, Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él es el Rey de Reyes que habiendo efectuado la purificación se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Él estamos completos, por lo tanto miremos a Cristo y no retrocedamos hacia las sombras por ninguna
por ninguna razón.